Buenas noches, mi nombre es Giovanni Camargo Vargas, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En el curso de caracterización de contaminantes atmosféricos vamos a explicar la resolución número 0909 5 de junio del 2008, donde nos habla sobre los estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. En el capítulo 1 encontramos las disposiciones generales. ¿Cuáles son estas disposiciones generales? Definiciones. Entonces vamos a encontrar un anexo 1 de la resolución donde están las definiciones de biomasa, calentamiento directo, indirecto, combustión interna, externa, combustibles gaseosos, líquidos, sólidos, compuestos orgánicos volátiles, contaminantes, contaminación atmosférica, coprocesamiento, dioxina y furanos. Estos dioxina y furanos están clasificados como altamente tóxicos en cantidades pequeñas, emisión fugitiva, emisión molesta, factor de equivalente tóxica, fuente fija puntual, dispersa o difusa. Bueno, dentro de esta definición encontramos todas las palabras que encontramos en la resolución. También en el capítulo 1 encontramos el objeto de la resolución, que es establecer las normas y los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para fuentes fijas, adopta los procedimientos de medición de emisiones para fuentes fijas y reglamenta los convenios de reconversión a tecnologías limpias. Ok, bueno, este orden de ideas. Entonces seguimos con el capítulo 2, estándares de emisión de contaminantes al aire para fuentes fijas puntuales de actividades industriales. En la tabla 1 lo que encontramos es los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales o condiciones de referencia a 25 grados centígrados con oxígeno de referencia del 11%. Entonces en la primera tabla encontramos el listado de los contaminantes, que son material particulado, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos de flúor, de cloro, hidrocarburos totales, dioxinas y furanos, neblina ácida y trióxido de azufre, plomo, cadmio, cobre. Encontramos cuál es este flujo del contaminante, que nos lo da en kilogramos por hora. Y en la parte derecha de la tabla encontramos los estándares de emisiones admisibles de contaminantes, que se dan miligramos sobre metro cúbico. Tenemos dos casillas, una de las actividades industriales existentes y una de las actividades industriales nuevas. Entonces aquí nos da nuestras emisiones admisibles de contaminantes. Es importante que cuando se hace un estudio, un análisis de nuestros contaminantes, pues hacer la comparación del resultado que se dio con la tabla que nos da la resolución. Vemos aquí dioxinas y furano en 0,5, tiene un puntico. Eso significa que nos hablan de que son se considera o se clasifica altamente tóxico en cantidades pequeñas, entonces por eso, como podemos observar, entonces está en 0,5 nuestro límite de admisión. También estas dioxinas y furanos se siguen en grupos para sacar el factor de equivalencia tóxica. Encontramos el grupo 1, el grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. ¿Qué hay que hacer con estos dioxinas y furanos? Pues a cada concentración de la dioxina y furano determinada en el gas efluente se le multiplica por el factor de equivalencia tóxica en la tabla 2. Entonces lo podemos encontrar, nuestro factor de equivalencia aquí, en cada una de nuestras dioxinas y furanos. Cada uno de los valores modificados por el factor de equivalencia tóxica se suma a este, representa la concentración neta de emisión por muestra. El resultado de concentración encontrado se debe corregir a condiciones de referencia de presión y temperatura. Entonces, en la parte de abajo de nuestra resolución vamos a encontrar los
límites admisibles de la temperatura. Y lo que les decía ahorita en la primera tabla, comparar los resultados. Nuestra tabla 3 habla sobre las actividades industriales con sus procesos e instalaciones y los contaminantes debido a su proceso y a su actividad industrial. Esta nos puede servir como apoyo para realización de un análisis de contaminantes atmosféricos y la comparación de los procesos industriales que cada empresa. También encontramos en el capítulo 3 los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para equipos de combustión externa. Aquí hablábamos de combustión externa para industrias existentes, nuestros combustibles, que lo hablábamos que es sólido, líquido y gaseoso. Nuestros contaminantes, el MP que lo encontramos en 2.5 o el MP10, el SO2 y el NOx. Entonces nuestros estándares de emisión admisibles encontramos ahí en miligramos sobre metro cúbico. Y en la parte de abajo vamos a encontrar la combustión externa, pero para industrias nuevas. Vemos que en la MP ya nos baja el estándar y las otras dos sí nos queda igual. Pasa lo mismo para centrales térmicas nuevas y en la parte de arriba encontramos las existentes. Okay. Igual para ahora las centrales térmicas nuevas y existentes que utilizan turbinas a gas. Entonces vemos ahí nuestro estándar de emisión admisible, donde hay unos que no aplican y hay otros que sí. En el capítulo 5 encontramos pues los estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para centrales térmicas con capacidad instalada inferior a 20 MW. El capítulo 4 vemos que es igual o superior a 20 MW. Mismo tenemos nuestros estándares de emisión y ya tenemos una referencia de oxígeno que en el capítulo 3 nos decía cómo hacer el cálculo. Lo mismo para las nuevas existentes. Capítulo 6 nos dice estándares de emisión admisibles de contaminante al aire para la industria de fabricación de productos textiles. Entonces encontramos una tabla con nuestros estándares de emisión admisibles para nuevas, entonces también la hay para existentes. En el capítulo 7 ya nos habla de la combustión externa que utiliza biomasa como combustible. Acá combustible no encontramos ni sólida, ni líquida, ni gaseosa, sino encontramos un combustible como la biomasa. Esta nos genera MP, como le decíamos, 2.5 o 10 y NOx de 350 gramos. Capítulo 8, entonces, estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para la fabricación de productos de refinación del petróleo. Ya nos vuelve a aparecer otra vez en la tabla el oxígeno de referencia, el combustible en estado sólido, líquido o gaseoso y sus estándares de emisión debido a los contaminantes. Lo encontramos para actividades existentes, actividades nuevas. Y en el capítulo 9 ya encontramos para la industria de producción de cemento, concreto y agregados. Lo mismo, entonces, para puntos de descarga, nuestro material particulado, nuestro contaminante, el flujo del contaminante y los estándares de emisión. Y así en cada uno de los capítulos encontramos nuestros estándares de admisión para cada contaminante de acuerdo a la industria que es.
que se está haciendo la medición. Aquí más adelante ya encontramos otros contaminantes, donde también tenemos nuestros estándares de admisión, ya tenemos un promedio, ya nos dan promedio horario, nos dicen cuáles son esas actividades o instalaciones o equipos que nos generan estos contaminantes. Igual, encontramos igual. Bueno, muchas gracias. Eso es todo de la resolución 0909 del 2008. Gracias.